leyendo un libro de historia de las asambleas de Dios. ¿Cómo fueron los comienzos de la Iglesia Asamblea de Dios en Colombia? Y creo que no fue fácil, fue difícil los comienzos. En las décadas de los años 40, cuando nacen las asambleas o se fundan las asambleas de Dios en Colombia, fue en Sogamoso para la década de los 40. Y no fue fácil porque se levantó una oposición total, una oposición, empezó una persecución. Y dice la historia que una persona allí en Sogamoso se convierte, escucha, pero lo curioso que cómo entró el evangelio fue a través de un libro, y la persona leyó ese libro y era un libro cristiano y él se convirtió a través de ese libro. Y cuando ya llegaron los misioneros, pues ya había alguien que decía: wow, esto es de lo que hablaba el libro. Y cuando el sacerdote se enteró de eso, en el lugar donde estaban haciendo los cultos, le tiraron la basura, el popó, se lo tiraron en la puerta, y eso era un basurero. Y el pastor, con un carácter fuerte, escribió un letrero que decía: esto lo mandó a hacer el cura del pueblo, y hasta que no limpie este lugar, no quito el letrero. Y duró varios días allí. Y el cura fue y mandó a quitar todo el basurero y el popó, las heces que las personas se hacían allá. Carácter. Pero ahí empieza el proceso. Y empieza el ataque, piedras. Los recibían a piedras. Y iba un hermano hacia Yopal, Casanare, a hacer un culto para ese tiempo, y lo cogieron y lo apuñalearon en las piernas, en las partes donde lo encendieron a puñaladas, en la parte de los músculos. Le arrancaron el pelo y le sacaron los ojos. Todo por ser cristiano. En Sogamoso empezó esa persecución y recibían ya los cristianos a piedra. Por ahí miré unas fotos del primer pastor, cómo le dañaron el carrito. Y si se enteraban de que eran cristianos, no los dejaban entrar al colegio, a ningún hijo. No podían estudiar. Y si alguien se moría, no lo podían enterrar en el cementerio. Tenían que buscar por allá algún lugar, un lote para poder enterrarlos. Pero todo eso fue una persecución. Y no fue fácil, fue muy, muy difícil. Pero a pesar de esa persecución, en los años 40, la iglesia empezó a crecer. Empezó a crecer a pesar de todo lo que le estaban haciendo, que estaban matando cristianos, que las familias las estaban lapidando. La iglesia empezó a crecer y se extiende el evangelio a otros lugares. Y entonces hago una pregunta: ¿cómo enfrentas tú las crisis? ¿Cómo enfrenta los problemas? Las circunstancias, ¿cómo las enfrentamos nosotros? Y sabe que en medio de esta situación he notado que muchas personas enfrentan las cosas de diferente manera. Algunos enfrentan una situación con un divorcio, creen que esa es la solución. Otros enfrentan renunciando a cosas,
¿Cómo enfrenta usted la situación? ¿Cómo enfrenta las crisis? Yo soy muy pasivo en algunas cosas. Puede ser un defecto o puede ser una fortaleza. Mi posición es: déjeme, el tiempo lo dirá. Cuando yo leo la Biblia, y quiero que me acompañen, miremos lo que dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, cuando la iglesia enfrenta la persecución, cuando las autoridades pretenden intimidar a los apóstoles para que no sigan predicando al Cristo resucitado, pero ante lo cual la iglesia allí se llena de valor. Y Hechos capítulo 4, a partir del verso 23, nos dice la palabra del Señor: y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Y puestos en libertad. ¿Por qué puestos en libertad? Me dice el contexto de que Pedro y Juan fueron encarcelados. ¿Y qué malo estaban haciendo ellos? No. Ellos estaban predicando la palabra. Dios los había utilizado para sanar a un hombre que estaba coco, que estaba pidiendo limosna, y empezaron a predicar el evangelio. Y entonces querían atemorizarlos, que se callasen, que no dijesen nada, a pesar de que estaban haciendo algo bueno, porque dice en el capítulo 4 verso 16, y diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Pero en el versículo 18 dice: y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Les estaban intimidando. ¿Y cómo enfrentaron ellos esta situación? ¿Cómo enfrenta un problema? ¿Cómo enfrenta una crisis? Y entonces dijeron en el verso 23: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Ojo, ¿qué hizo eso? ¿Cómo enfrentó? Ellos vinieron a quienes, a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? ¿A quién tiene usted como los suyos? Porque de pronto los suyos es la persona equivocada, no es la correcta, es la que desea tu mal, es la que desea tu caída. ¿Sabe que lastimosamente así se viste el enemigo como el ser más comprensivo de la tierra? Y donde tú te crees que estás bien, pero la finalidad es otra. La finalidad es otra. Me hace acordar, hay un dibujito por ahí que miré precisamente ayer, donde la ovejita llevaba al lobo pero vestido de oveja. Ella creía que estaba con el correcto. Y vino a los suyos. Pero ¿qué encontramos acá, mi amado? Cuando vienen las circunstancias, cuando vienen las dificultades, la iglesia primitiva creció en la fe. Y eso también me debe llevar a mí a crecer en la fe, en creer en Dios. ¿Tú en quién crees? ¿Cree que el problema es más grande que Dios? ¿O cree que Dios es más grande que cualquier circunstancia? Mi amado, no hay gigante que Dios no pueda derribar.
No hay problema tan grande que Dios no pueda ponerlo por el piso. Dios es grande y poderoso. Él es el creador del cielo y de la tierra. Qué bueno es el Señor. Y eso debe hacer que nosotros crezcamos en fe en medio de las pruebas, en medio de la persecución. Mi amado, la iglesia en aquel entonces siguió avanzando. Y dice: y puestos en libertad vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz. ¿A quién? ¿A quién? A Dios. En medio de las circunstancias, ¿a dónde tú llegas? ¿A quién levanta la voz? ¿A quién va a suplicar en medio de las pruebas? ¿Saben, mis amados, que el diablo nos quiere confundir? Y el diablo siempre va a querer poner puertas de soluciones a tus circunstancias. El diablo te va a poner puertas que te van a rodear para solucionar tu problema. Mi amado, no vaya a ninguna de esas puertas. Mi consejo: mire hacia arriba, hacia el cielo. Mire hacia el cielo y hable con el creador del cielo y de la tierra. Mi amado, la iglesia empezó a creer, a crecer en la fe. Las pruebas las fueron fortaleciendo. Los que estaban ya siendo perseguidos, los que estaban en ese aposento alto, ya habían visto la conversión de 3,000 personas, ahora de 5,000 personas que estaban allí recibiendo al Señor Jesucristo. Cuando tú y yo empezamos a hacer lo correcto, a hacer la voluntad del Señor, mi amado, el enemigo no se va a quedar con las manos cruzadas. No se va a quedar con las manos cruzadas. A veces le digo al pastor Guido, le digo: pastor, estas circunstancias o este problema. Y a veces la respuesta es: vamos bien. Vamos bien. Porque el enemigo no se va a quedar quieto cuando estamos haciendo la voluntad del Señor. Pero eso sí, mi amado, usted empieza a ir en contra de la voluntad de Dios, te puede ir bien, pero delante de Dios está mal. Porque el diablo no te va a atacar, el diablo no te va a poner problemas. ¿Por qué le va a poner problemas si usted está haciendo lo que él quiere que tú hagas? Por esa razón, mi amado, cuando la iglesia empieza a hacer de la voluntad de Dios y comienza a crecer en fe, vienen los problemas. Y en medio de las pruebas, en vez de nosotros debilitarnos, tenemos que fortalecernos en Cristo Jesús. Fortalecernos en Cristo Jesús. No detengamos el servicio al Señor. No lo detengamos, mis amados, aunque se levanten autoridades, circunstancias que estaban viviendo aquellos, porque los que estaban allí eran autoridades. Dice que eran los que estaban allá: sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro. Los de la familia, los sumos sacerdotes estaban allí. Eran autoridades de gobierno y de pueblo que se estaban oponiendo al crecimiento de la iglesia. Pero ¿qué nos llevó a ellos? Todo por hacer la voluntad del Señor. Pero la iglesia, entonces, ellos, habiendo oído, escucharon lo que estaba haciendo allí, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Sabe que muchas veces nosotros damos nuestra conclusión a lo que nos parece? Escuchamos y luego decimos: ay, no, es que las cosas deben ser así, es que hagamos esto, hagamos aquello. Mi amado, la iglesia nos está dejando una enseñanza. Escuchó, ¿y qué hizo? ¿Y qué hizo? Inmediatamente hablar con Dios. A veces nuestra opinión no vale nada. No vale nada, mi amado. Primero, el que todo lo sabe. El que todo lo sabe.
el gran creador del cielo y de la tierra. Y entonces la iglesia empezó a crecer en fe en medio de estas circunstancias. No se quedaron quietos en medio de los ataques, en medio del desánimo, de la confusión. Porque eso es lo que hace el enemigo. Dice el 4:18, dice: y llamándolos les intimaron para que de ninguna manera hablase. El enemigo va a querer sembrar temor en cada uno de nosotros. Temor, miedo. Y sabe que analizando algo, el ser humano no es malo sentir temor. No es malo sentir miedo. Porque de pronto si tú sientes temor y miedo, alguno dirá: ay, es que esto no tiene un Dios grande y poderoso. Mi amado, qué pena. Pero en la Biblia, aún cuando se aparecía el ángel de Jehová, le decía: no temas. Porque es parte de nuestra naturaleza sentir ¿qué? Temor, sentir miedo. Pero qué bueno es saber que aunque andemos en valle de sombra de muerte, mi amado, porque aunque andemos en un valle de sombra de muerte, no va a decir que no va a tener miedo. Vamos a tener temor, pero nuestra confianza es que Dios está con nosotros, que Él nos acompaña, que Él está allí. Y eso es lo que estaban haciendo las autoridades: sembrar miedo, sembrar temor. Y eso hace el enemigo en tu vida: sembrar miedo, sembrar temor, para paralizarte. Mi amado, no te paralices. Con miedo o sin miedo sigamos caminando, pero mirando hacia el cielo, clamando al Señor. Y sabe que me sorprende es que cuando ellos escucharon todo el reporte de los apóstoles allí, cómo comenzaron a contrarrestar la obra maligna. Porque esto es una obra maligna. Cuando no te dejan hacer la voluntad de Dios, es el enemigo que está impidiendo allí. Esa es la obra maligna. ¿Cómo lo hicieron ellos? Hay que aprender a discernir, mi amado hermano. Tenemos que discernir cómo derribar, cómo quitar la obra maligna. ¿Cómo hacemos? ¿Y sabe qué hicieron ellos? Cuando escucharon esto, unánimes la voz a Dios, dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Cuando ellos escucharon el reporte, le estaban diciendo: Señor, tú que creaste todo, el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y luego dice: y que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles en el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que de nuevo hablen la palabra del Señor, mientras extienden tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre del santo Hijo Jesús. Qué bueno, mi amado, que tú y yo aprendamos a contrarrestar la obra maligna. Vendrán problemas, van a venir dificultades, mi amado. El enemigo te va a atacar en tu economía, te va a atacar en las finanzas, en lo familiar, en lo social. Él es nuestro enemigo, el enemigo espiritual. Pero ¿cómo voy a contrarrestar? Tengo que aprender a discernir. ¿Y quién es el que todo lo ve y todo lo sabe? Es Dios. Debemos de orar y clamar, discernir el ataque, tener cuidado con los espejismos, mis amados. El enemigo va a levantar espejismos, te va a levantar algo como respuesta.
Pero tú vas a ir al trono de la gracia, donde Dios te va a hablar. ¿Cómo opera el enemigo en estos tiempos? ¿Cómo cree que está operando el enemigo? ¿Cómo cree, mi amado hermano? Mi amado, no te dejes intimidar. No te dejes intimidar. Crea en el Señor Dios Todopoderoso. Sal a la guerra. Sal, haz frente a todo problema. Pero ¿sabe cómo se hace frente a todo problema? A través de la intercesión, a través de la oración. Sal a la batalla, sal a pelear la batalla. Pero la batalla se sale es de rodillas, no chismoseando, no criticando, no desesperando. Se sale a la batalla ayunando, orando, intercediendo. Así se sale a pelear la buena batalla, de rodillas delante del Señor. Decirle: Señor, tú que eres el creador del cielo y la tierra, el creador del universo, tú me creaste, tú me pusiste acá con un propósito. Ahora, Señor, este es el problema. Pero de rodillas delante del Señor, ayunando y orando, buscando su palabra. Así se pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo podemos detectar al enemigo? ¿Cómo discernir allí? Pero mi amado, no te dejes intimidar. Ve a la presencia del Señor. Sale a la defensa, pero con intercesión. Y cuando tú haces estas cosas correctamente, entonces algo va a suceder. Porque no hay nadie más grande que nuestro Dios. No hay nadie, mi amado. Yo no sé qué tan grande es tu crisis, yo no sé qué tan grande es tu enfermedad, pero cada vez que esa enfermedad, que esa crisis, que ese problema quiera dejarte ciego, mira hacia la cruz, mira hacia el Señor. Y el día, mi amado, que ese problema sea más grande que Dios, deje de ser cristiano. ¿Cómo así, pastor? Sí, Señor. Porque déjame decirte que nunca no habrá Goliat que sea más grande que Dios. Más grande que Dios. Cuando empezamos a mirar al Señor, a entrar en esa intimidad, ellos de una vez clamaron: Señor, estamos acá, tú eres el todo, Padre, tú creaste. Estoy en obediencia contigo. Abrieron su corazón, se humillaron ante Él. Y cuando esto sucedió, de una vez dice: y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y hablaban ¿qué? En otras lenguas. Hablaban con de nuevo la palabra de Dios. ¿Cómo enfrentas tú las circunstancias? ¿Cómo enfrentas la escasez? ¿Cómo enfrentas el dolor? ¿Cómo enfrentas la decepción? ¿Cómo lo hace, mi amado? ¿Sabes qué? Siento un pequeño dolor en mi corazón. Hay un pastor que conozco. Y yo lo seguía por las redes sociales. Cómo Dios estaba poniendo ese pastor en alto. Y me alegraba cómo iba creciendo. Pero empecé a notar algo diferente. Mi esposa me decía que hay algo raro, no sé, no estamos bien, hay algo que no está bien acá. No está bien. Y aún anoche me preguntaban por él. Y se le escribió: ¿cómo está? ¿Cómo está? Y esta mañana la respuesta: hace un año me separé. Hace un año me divorcié.
No sé qué habrá pasado allí, pero una iglesia muy grande que estaba transformando una ciudad. Y me duele cómo peleó su batalla. ¿Cómo ha peleado su batalla? ¿Cómo la luchó? Hay momentos, mi amado hermano, que yo no sé qué hacer. Y yo vengo, muchos ni cuenta se dan, mi esposa se dará cuenta, o mis hijos. Me vengo para acá a orar. Porque ¿a dónde más voy a ir? ¿A dónde más? Hace un tiempo escuché a una joven, me dijo: pastor, he ayunado tantos días por mi esposo. Eso es lo correcto. ¿Cómo peleas tú las batallas, mis amados? Las circunstancias. Ellos oraron por una persona que estaba paralítica en un templo y vinieron y lo amenazaron solamente por esto. De pronto a ti te amenazan, ¿para qué te vas para esa iglesia? Escoge entre Dios o yo. Te amenazan. ¿Cómo peleas la batalla? Y ellos fueron a la cárcel por hacer el bien. Los intimidaron, los amenazaron, les prohibieron. Pero ellos llegaron al Señor. ¿Cómo peleas tú la batalla? ¿Cómo peleas cuando no tenemos para el arriendo? Que todavía no están los recursos. Y me impacta cuando ellos dicen: y escucharon lo que ellos dijeron. Y cuando escucharon, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. A Dios. Y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mi amado, yo no sé cuál es tu problema hoy. En los años 40 le dijeron los que estaban allí, en los años 40, no prediquen de ese Cristo. Le tiraban piedras, los querían quemar vivos. Les prohibían que sus hijos estudiaran en los colegios. Si alguien se moría en medio de ese dolor, mi amado hermano, uno con el féretro allí y no poderlo enterrar en un cementerio, porque estaban con machete, con palos, con piedras a la entrada para no dejar entrar el carro fúnebre o el féretro. ¿Qué haces tú? ¿Cómo peleas esas circunstancias? Y yo no sé qué batallas estás peleando tú en esta hora, mi amado hermano. Pero hoy la invitación es que tú y yo seamos una iglesia intercesora, que peleamos la batalla. Y si tú estás peleando una batalla, hoy le invito a que vengamos a Cristo Jesús. ¿Qué circunstancias estás peleando? Y deja todo en las manos del Señor. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces no se lo dejamos en las manos del Señor. Yo quiero seguir peleándolo con mis propias fuerzas. No. Dios te ha llamado a ser una iglesia intercesora, a ir a Cristo, a ir al Señor. ¿Hay alguien con alguna lucha? ¿Hay alguien acá con alguna batalla? Yo sé. Vienen batallas, hay batallas. Yo también peleo mi batalla, yo también la tengo. Pero yo voy al Señor. Yo no sé si tú quieres hoy decirle: Señor, aquí estoy con mi batalla. Pero tú eres el creador del cielo y la tierra. Si quieres orar conmigo para decirle: Señor,
aquí estoy, Señor. Yo vengo ante el Creador del cielo y de la tierra. Si hay alguien que quiere orar conmigo y decir: Señor, aquí estamos en este momento. Yo te presento mi problema, yo te presento mi dificultad, mi crisis. Yo te la presento a ti.